Bien, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Voy a continuar con la parte 2, el video 2. Ya yo subí la primera parte. Les invito a que vayan viendo y escuchando la primera parte. Estoy hablando de en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 8. Y Pablo el apóstol le dice al pastor Timoteo, la ley es buena. ¿Por qué Pablo dice que la ley es buena? Ahora Pablo dice, la ley es buena si se usa legítimamente. Observa que hay una condición aquí y la condición es la palabra sí. La ley es buena si se usa legítimamente. Entonces, ¿por qué Pablo escribe que la ley es buena? Primeramente, Pablo nunca quita la ley. Pablo realmente nunca quita la ley. Pablo reconoce que la ley siempre va a estar dentro de nosotros. Cuando Dios nos dice a nosotros, no robarás, pues entonces Dios dice, no robe, porque si robamos hay consecuencias. Si la ley de Dios en el Antiguo Testamento dijera, no adulterarás, pues si la ley y los mandamientos dice que no adulterarás, pues la ley de Dios es santa, justa y buena, y quiere que no adulteremos, quiere que no robemos, quiere que no hurtemos, que no digamos falso testimonio, etc. Así que si lo vamos a hablar de una manera legítimamente, que la palabra legítimamente se está refiriendo a algo que es auténtico, original, como la ley dice. Pero entonces, Pablo dice que si vamos a hablar de la ley, vamos a hablarlo y a enseñarlo. Es hablar y enseñar qué es la ley, para qué sirve la ley y a quién fue dada la ley. Pero entonces, Pablo nos está diciendo que la ley es buena, porque la ley de Dios nos ayuda a nosotros a vivir en santidad, a que nosotros no nos apartemos de sus mandamientos. Ahora, cuando Pablo está diciéndole al pastor Timoteo que realmente que usemos la ley legítimamente, ¿cómo realmente se usa la ley de Dios legítimamente en comparación con la ley de Cristo en la gracia, en comparación? Porque eso es lo que Pablo realmente está queriéndole decir al pastor Timoteo, ya que en el versículo 3 Pablo le dice a Timoteo que por favor, como yo te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandases a alguno a que no enseñen diferentes doctrinas, solamente la doctrina de la gracia, el evangelio de fe y salvación, y no otra, ya que había algunos que estaban enseñando otra doctrina, y esa otra doctrina tiene que ver con la ley, los mandamientos y la ley, que no tiene nada que ver con la gracia, la salvación, la justificación. Pero entonces Pablo, cuando habla de legítimamente, Pablo está hablando que se debe de usar legítimamente entre lo que es la ley de Dios en el Antiguo Testamento y lo que realmente es la ley para nosotros en la gracia, bajo la dispensación de la gracia. Acuérdense que yo soy muy dispensacionalista. Yo soy muy dispensacionalista. Yo siempre estoy haciendo divisiones y no es haciendo mezcla. ¿Tú me entiendes? Yo estoy trabajando con dispensaciones, dividiendo, decodificando. Eso se llama decodificar. ¿Tú me entiendes? Cuando vamos a hablar, cuando vamos a ir a la realidad de Primera de Timoteo, capítulo 1, 8, el contexto se encuentra en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo dice en la segunda carta de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad? Usar significa dividir, separar,
distinguir qué es lo que me ofrece la ley de Dios en el Antiguo Testamento, qué me otorga la ley en la gracia. Porque está la ley por la justicia, como Pablo dice, la ley de justicia que obra por la fe, y está la ley de la justicia por obra. Asimismo Pablo lo escribe en Romanos, la justicia. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en Romanos 9, versículo 30. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Que los gentiles que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, no iban tras ninguna justicia, pero hemos alcanzado la justicia de Dios por la fe. Ahora dice Pablo, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque Pablo menciona la justicia por las obras de la fe y la justicia por la ley. Por eso es bien importante seguir el consejo de Pablo. En segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, cuando Pablo dice que use bien la palabra de verdad, cuando Pablo habla de aquí de legítimamente, que por favor, que si se va a hablar de la ley, vamos a hablar de la ley y a enseñar como la ley dice, qué es la ley, para qué sirve y para quién fue dada. Ahora, si yo digo que si yo enseño a la iglesia, al cuerpo de Cristo, un ejemplo, que por las obras de la ley el hombre es salvo y justificado, entonces ya yo no estoy hablando la ley legítimamente, porque la realidad que por las obras de la ley nadie se salva. Es por la fe, es por la justicia, por la fe en Cristo. ¿Ves? Entonces, si yo diría que por las obras de la ley el hombre es salvo y justificado y el hombre es regenerado, pues sería un error, porque la ley en el Antiguo Testamento en los hombres no era regenerado. En el Antiguo Testamento ningún hombre fue regenerado. Por eso Pablo dice, si se habla de la ley, vamos a hablarlo legítimamente. ¿Qué es la ley? Como yo lo escribí aquí, como yo lo escribí. ¿Qué es la ley? ¿Para qué sirve? ¿Y para quién fue dada la ley? Si lo hablamos en el punto de vista que la ley de Dios quiere que cumplamos los mandamientos y obedezcamos, la ley es santa. Y Pablo lo expresa en Romanos 7:12. Santa, justa y buena es. El problema es que Pablo, cuando habla de la ley revela que el hombre es un pecador. La ley revela que el hombre, si no ha llegado a la justicia, si no ha llegado Cristo Jesús, la ley revela que el hombre no es regenerado, está condenado. Y lo que la ley hace es que tú cumplas mandamientos. Y si falla, y el hombre falla los mandamientos, pues entonces la misma ley no vino para justificar, perdonar los pecados. No vino para eso. La esencia de la ley, y Pablo lo dice aquí en Romanos. Vamos a buscar Romanos un momentito. 3, versículos 19 y 20. Dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ahora pregunta, ¿qué dice la ley? Lo dice a los que están bajo la ley. Cuando Pablo habla lo que la ley dice, lo va a decir siempre a los que están bajo la ley. Ahora tú no estás bajo la ley. Tú no estás bajo la ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo y deberíamos de obedecer lo que dice la ley de Cristo. ¿Qué dice la ley de Cristo? Que tú eres justificado, eres salvo, justificado, regenerado. Eres una nueva criatura, eres nueva creación en Cristo Jesús. Lo viejo pasó, que tiene que ver con la ley. Eso es lo que la ley de Cristo dice. Pero cuando Pablo dice, sabemos que todo lo que la ley lo dice, ¿qué dice la ley? Lo dice a los que están bajo la ley, a los que están. ¿Y qué dice la ley a los que están bajo la ley? Pues que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 20 dice Pablo, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, por las obras de la ley. ¿Ves? Que está hablando de la justicia que obra por la ley. No es lo mismo la justicia que obra por la fe, que es muy distinto. ¿Ves? Entonces, dice más adelante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, los que están bajo la ley, los que están bajo la ley, la ley dice que tú eres un pecador. La ley dice que tú eres un pecador. ¿Y por qué la ley dice que tú eres un pecador? La ley revela que el hombre es un pecador que no está regenerado.
Y si cumple los mandamientos está bien, pero si falla, la ley dice, si el hombre pecador, estando bajo la ley, no deja de cumplir los mandamientos o falla en algún mandamiento, que sea en alguno, ¿qué hace la ley? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función realmente de la ley? Condenarlo. La ley nunca le va a decir a un pecador, tranquilo hermano, tranquilo, relax, tranquilo, tranquilo, relax, tranquilo, paz, paz, que yo te justifico, tranquilo que yo te perdono, tranquilo que yo te cubro el pecado, te lo cubro, tranquilo que no te va a pasar nada, no te voy a condenar. No, porque la ley no vino eso. El asunto de perdonar, los pecados vino por la ley de Cristo para justificar. ¿Ves? Eso es, ahí hablamos de ley. Y lo hablamos así cuando lo hablamos legítimamente. Pablo, cuando usa la palabra legítimamente, dice que empezamos a dividir, que es lo mismo que yo te estaba hablando de 2 de Timoteo 2.15, que es el contexto. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2.15? Que tracemos la palabra, diligentemente tracemos la palabra. ¿Y qué es usar o trazar? Distinguir entre la ley y entre la ley de Cristo. Hay que usar la ley de esa manera. Ahora, cuando Pablo dice aquí en Romanos 3, 19 y 20, está revelando la esencia de la ley. La esencia. Dice que a los que están bajo la ley, todos están bajo condenación. ¿Por qué están bajo condenación? Por la ausencia de un Salvador. Porque no ha venido un Salvador. ¿Entiendes? Porque no ha venido un Salvador. Ahora presten atención y vamos a leer un momentito Romanos 5, versículos 18 y 19. ¿Ok? Romanos 5, 18 y 19 hace un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Primer Adán, que es el hombre de pecado, el hombre pecaminoso que trajo la condenación por causa de la desobediencia. Y el segundo Adán, que representa a Cristo, que por medio de Cristo hay pues salvación y justificación. Entonces dice aquí Pablo que lo que realmente Pablo revela en el capítulo 5 es que la ley vino a causa de la transgresión. La ley vino a causa de la transgresión, ¿tú me entiendes? Más la justificación, más la justicia. Cuando dice Pablo aquí, más la justicia en Cristo vino para justificar a todos los pecadores que creen en Cristo y para declarar al hombre justo. Por eso es que si vamos a hablar la esencia de la ley, en el libro vamos a regresar nuevamente a Timoteo. Primera de Timoteo 1, versículo 9. Dice Primera Timoteo 1, 9. Conociendo esto, cuando Pablo dice conociendo, es semejante a legítimamente, a tu conocer, a tu entender, a tu discernir, a tu separar, tu distinguir, que la ley de Dios, ¿para qué fue lo que pasó en la ley de Dios? ¿Para qué vino la ley? Para declarar al hombre pecador injusto, por causa de la transgresión de Adán. Adán a nosotros nos pasó el pecado y la muerte. Ahora, cuando dice Pablo en Romanos 5, 18 y 9, la justicia de Cristo nos pasa a nosotros los pecadores y nos declara justos. ¿Ven? Eso viene siendo usar la ley legítimamente. Entonces, cuando Pablo dice aquí en 1 Timoteo 1, 9, conociendo esto, que la ley no fue dado al justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los pecadores, etc. Es verdad. La ley fue dado a ellos, porque ellos eran pecadores. Tú necesitas una ley. Entonces la ley te revela que tú eres un pecador. La ley siempre está diciendo pecador, pecador, pecador. Tú necesitas ser justo, justo, justo. Pero realmente cuando cuando Pablo dice, conociendo esto, que la ley no fue dado para el justo, es que nosotros entendamos, ¿ves? Recapacitemos, dividamos, discernimos, ¿verdad? Entendamos y conociendo esto y entendiendo que cuando dice Pablo que la ley no fue dada para el justo, es que nosotros, al haber creído en Cristo, hemos sido declarados justos y ya no necesitamos más en la ley. No necesitamos más en la sombra de la ley, porque la ley fue dada para el pecador, por la ausencia de un Salvador, por la ausencia de que todavía no había salvación, no ha llegado la fe. En la ley no había
el hombre no estaba regenerado todavía, porque no ha llegado lo verdadero. Y Pablo lo habla aquí en Gálatas 3:22. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3:22? Vamos a buscar un momentito Gálatas. Mas la escritura lo encejó todo bajo pecado, para que la promesa, ¿cuál promesa? La promesa de Cristo. La promesa, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a los creyentes. En otras palabras, para hablar un poquito más claro, ¿verdad que sí? Podemos entender que bajo la ley estaba escondida la gracia. Escucha, bajo la ley, ¿verdad? Bajo la sombra de la ley estaba escondida la gracia y iba a ser revelada pronto. Muchos de los antiguos, como David, como Abraham, se les había hablado de esa promesa, que vendría un Salvador. Muchos de los antiguos estaban deseando y con esa promesa. Pablo da una referencia en Romanos 4, versículos 5, 6, hablando de David, ¿verdad? Que David y toda esta gente deseaban tener esa promesa, pero no todos la recibieron. Y lo que nosotros la recibimos por gracia en la cruz del Calvario. Pero entonces podemos decir que lo que Pablo está hablando en Romanos 3, versículos 22 en adelante, diciendo, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley en su esencia revela que iba a venir un Salvador, que iba a venir la verdad. Pero cuando hablamos realmente de la ley nunca le dice al pecador, te voy a justificar, te voy a salvar. La esencia de la ley cumple, o si no, hay castigo y condenación. Y es lo mismo en el Antiguo Testamento. Lo mismo que yo le estaba hablando a ustedes en la parte 1, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, 8 en adelante. Deuteronomio 11, 8 en adelante. ¿Qué dice? Bueno, si lo vamos a ver un poquito más al frente, aquí mismito, pero en el versículo 26, miren lo que dice aquí mismito, donde yo comencé en la parte 1, pero en el versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición o la maldición. Entonces dice, la bendición si oye los mandamientos de Jehová. Entonces, la bendición. Entonces dice el versículo 28, si no, la maldición si no oye los mandamientos de Jehová. Pero ahora Pablo dice que nosotros en la gracia no hay condenación. Gálatas, capítulo, vamos a ir a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está. Eso se llama usar la ley legítimamente. La ley legítimamente. O sea, cuando Pablo dice la ley legítimamente, está diciendo, quiero que dispensen, quiero que aprendan a dividir, a separar, a entender lo que es la ley, para quién fue la ley y por qué, y cuál es la ley de Cristo bajo la justicia de Cristo. Es lo que Pablo estaba enseñando a las iglesias. Y Pablo le dijo a Timoteo, por favor, que ustedes aprendan a entender y a dividir la enseñanza del Evangelio. Que la ley no es mala, pero la ley en realidad, Pablo dice que la ley no vino a justificar y a salvar al hombre. La realidad de la ley es que vino a condenar al hombre. Vino a condenar al hombre y no a justificar. Porque Pablo dice aquí mismo en Gálatas que fue una sombra. Fue una sombra hasta que llegue lo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos? Vamos a ir a Romanos. Romanos 10, versículo 4, Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo muere y resucita, ya se acabó la ley. Ahora estamos bajo una nueva ley. Y esa nueva ley produce vida, justificación a los pecadores de este tiempo que creen. Hay un intercambio. Cuando Pablo dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es que Cristo ya terminó la ley, Él la cumplió en su muerte. Cristo cumplió la ley en su muerte y en su resurrección. Entonces hay un intercambio. En vez de nosotros hoy en día la iglesia, en esta dispensación de gracia, recibir la ley, recibimos la justicia. Es un intercambio, ¿viste? Ya porque hemos muerto a la ley. Romanos 7:4 dice que hemos muerto a la ley para que seamos del otro, que viene siendo Cristo crucificado. ¿Ves? Para recibir justificación. ¿Ok? Ahora, es bien interesante que la ley fue dada, como dice Pablo, en Timoteo, aquí mismito, Timoteo 1:4, para el pecador, para el pecador. La ley fue dada para los transgresores, pero para nosotros fue dada la justicia porque hemos creído por la fe.
Y al haber creído, ya nosotros no necesitamos en la ley, necesitamos en la gracia y quedarnos ahí. ¿Ok? Pablo nos enseña también en segunda de Corintios, la segunda carta de Corintios 3, versículo 6 en adelante. Pablo dice, el cual asimismo nos hizo nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Dios nos hizo nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Cuando Pablo dice la letra, tiene que ver con la ley. Ahora, cuando Pablo dice el Espíritu, tiene que ver con Cristo. Entonces, Cristo a nosotros nos capacita para todo, para buena obra, en nuestro ministerio, en lo que hacemos en la vida cotidiana. La gracia te capacita. La ley te dice a ti, eres un pecador, estás impotente, no puedes subir al nivel de Dios como dice Jesús en Mateo 5:48. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:48? Vamos a buscar Mateo 5:48 un momentito. Mateo 5:48 dice, sed pues ustedes perfectos como así vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto está aquí, 17, el versículo 17, que habla de la ley. Diciendo Jesús, no pensé que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa quitar, desaparecer, desarraigar, o para ser más directo, abrogar o abolir significa dejar sin efecto. No piense que yo he venido a quitar la ley, he venido para cumplir. ¿Y qué es lo que dice la ley en cuanto al cumplimiento? Que seas perfecto. Y cuando seas perfecto es que tú subas en la santidad y en la perfección como Dios. Que tú seas como Dios en el sentido de la santidad, que seas perfecto. Pero ahora nosotros tenemos la ley de Cristo, que nos considera y nos hace justos y perfectos delante de Cristo. Él nos ve justo y perfecto delante de Cristo bajo la ley de Cristo. El pecador, el justo no necesita la ley. Y eso es lo que realmente Pablo está queriendo decir en 1 Timoteo 1:9. El justo no fue para la ley. Lo que es para la ley es el pecador que está bajo la ley todavía. ¿Ok? Entonces es importante considerar que cuando yo les estaba hablando a ustedes, en 1 de Corintios 3, cuando yo les estaba diciendo que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu y la gracia da vida. La letra que representa la ley da muerte, porque si el hombre no cumple, pues entonces Pablo le llama aquí a la ley el ministerio de condenación. Entonces, si yo te hablara que la realidad en la ley es que Pablo, por revelación de Cristo, le llama a la ley el ministerio de condenación y de muerte, es verdad, porque la ley, si no se cumple, da muerte, pero la gracia en Cristo Jesús da vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, por favor Timoteo, te mando a ti que le diga a los maestros que no prediquen otra doctrina, que te mantengan en la gracia y que usen la ley legítimamente. ¿Qué significa usar la ley legítimamente? Pues lo que te dije, hablarla y enseñarla como es. Pero no es para decir que en la ley hay justificación. No es para decir que en la ley hay gracia, que en la ley el hombre es regenerado, no, porque entonces no sería legítimamente. ¿Ves? Entonces, Pablo dice, si el ministerio de muerte grabado en letra de piedra, que tiene que ver con la ley de Moisés, grabado en la letra de piedra, fue con gloria, tuvo gloria, pero es una gloria que desapareció. ¿Y cómo desapareció? Con Cristo. Ya desapareció, y eso es usar la ley legítimamente. Entender lo que es la ley, para quién fue la ley, por qué fue la ley, y entender lo que es la gracia. Entender lo que vino la gracia. ¿Ves? Y Pablo dice, de tal manera que la ley siempre se enfoca más al pecado del hombre, a lo que el hombre tiene que hacer. Pero la gracia se enfoca más directamente a lo que Cristo hizo con tus pecados, de donde Él te sacó, bajo la gracia. Entonces, voy a terminar. Gálatas 3:22 dice que la ley fue una sombra hasta que llegue lo verdadero, que es Cristo. En la ley estaba escondido la gracia, la salvación, y iba a ser revelada. Te pregunto, ¿ya fue revelada? Pues entonces ahí hay que quedarnos, en la gracia, en la doctrina que Pablo trajo, que es el evangelio de la gracia, la fe y la justicia, ¿ok? La ley siempre no va a dejar de existir, porque cuando hablamos de la ley, estamos hablando, si hablamos la ley en el punto de vista de obedecer, en la gracia, nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre peque.
nunca que estemos viviendo libertinaje. Siempre hay que decir, Dios, ayúdame a que no peque. Y eso siempre es ley, de todas maneras. Pero el hombre está sujeto siempre a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo siempre dice, ora. Tú me entiendes, no adulteres, no peques. Siempre Pablo nunca está quitando la ley. Pero sí, Pablo enseña que la ley en su esencia vino a revelar que el hombre es un pecador y que el hombre está bajo juicio y condenación. Romanos 3, 18 y 19, que es la verdad. Ya no estamos bajo juicio. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 9, 30 a 32, que los gentiles que no iban tras una justicia de ley la alcanzó y los judíos, Israel, pues que iban bajo la justicia de la ley, pues no la pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque iban bajo las obras. Pues lo que Dios revela a nosotros es que caminemos en la fe, porque ese es el deseo de Dios, que caminemos siempre en la fe, y los judíos no pudieron alcanzarla porque iban por las obras de la ley. Entonces, cuando se habla de fe, es la fe en lo que Cristo hizo con nosotros, con nuestro pecado, en la posición y en el estado que somos nosotros en Cristo. ¿Ve? Y así se usa la ley legítimamente. Ok, Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte. Que la paz de Dios sea contigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Ok.